21 al versículo número 25. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 25. Y vamos a ver algunos textos, hermanos, antes de entrar. Y hermanos, gloria a Dios, la palabra de Dios cambia vidas. Amén, hermanos. Gracias a Dios por este precioso libro que tenemos en nuestras manos. Y hermanos, es una obra de gracia que nosotros tengamos este libro, hermanos, en nuestro idioma, en pastas diferentes, en colores diferentes, pero el contenido, hermanos, es lo más hermoso que hay, hermanos. Este libro definitivamente cambia vidas, hermanos, y le doy gracias a Dios por haber conocido este libro y por haber cambiado en mi vida también a través de este libro. Vamos a leer, hermanos, Romanos 3:21. Dice la palabra de Dios: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nota lo que dice el 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahora mire lo que dice Romanos 12, versículo número 1 y 2. Romanos capítulo número 12, versículo número 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Note el 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nota lo que dice el apóstol Pablo en estos dos textos. Uno dice que fuimos justificados gratuitamente por medio de la fe, y en Romanos 12 Pablo dice que no nos debemos de conformar a este mundo, sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y hermanos, fuimos justificados, fuimos renovados, fuimos transformados, hermanos, por la salvación, por el evangelio que nosotros al cual hemos creído. Ahora, hermano, quiero en esta tarde hablar, hermanos, sencillamente complementar ya en una manera práctica todo lo que hemos estado viendo de las doctrinas de la gracia, hermanos, desde hace unas semanas en la escuela dominical. Y quiero que veamos, hermanos, de manera práctica cuáles son los resultados de nuestra salvación, cuáles son las evidencias de que nosotros, hermanos, realmente somos salvos, cuáles las marcas de una persona que verdaderamente ha sido salva por la fe. Y hermanos, como les mencionaba en la escuela dominical, al ver la doctrina de que la salvación no se pierde, y al ver ahorita, hermanos, en la tarde vamos a estar viendo el tema acerca de la apostasía, y tenemos que estar seguros, tenemos que estar plenamente seguros. Y si hay alguien que no está seguro de su salvación el día de hoy, que hoy conozca a Cristo como su Señor y Salvador. Y es el día de la salvación para aquellos que no le conocen. Vamos a ver, hermanos, qué dice la Biblia o cuáles son los resultados de nuestra salvación. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por ser tan bueno con nosotros. Señor, gracias porque sabemos que en Cristo Jesús tenemos algo más importante que una denominación, y es que somos salvos, Señor, por la gracia. Hemos creído en Jesús, nos hemos gozado en saber que ahora somos hijos de Dios, pero el problema no es en que sepamos, Señor, sino que realmente vivamos en el evangelio, en lo que tu palabra nos ha enseñado. Instrúyenos en esta mañana, aquellos que no te conocen como Señor y Salvador, que el día de hoy crean a ti, que se arrepientan, que puedan llegar a Cristo con un corazón quebrantado, con esa pobreza de espíritu. Padre celestial, gracias porque tú eres tan bueno con nosotros. Y Señor, ayúdanos a realmente manifestar lo que somos en Cristo, lo que hemos obtenido en Cristo, Señor. Manifestar el evangelio no con palabras, sino con nuestra propia vida. Te doy gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, vivimos realmente en un tiempo donde hermanos, existe demasiada incertidumbre, demasiadas dudas acerca de este tema.
Y no debería de ser así, no debería de haber dudas, no debería de haber temor, hermanos, en cuanto a este tema. Pero desgraciadamente, hermanos, tenemos dentro de nuestras congregaciones, y yo no dudo que en esta congregación no sea la excepción, tenemos dentro de nuestras congregaciones hombres y mujeres que dicen, que piensan, que aún lo manifiestan, de que creen que son cristianos, creen que son salvos, hermanos, pero desgraciadamente su vida niega rotundamente lo que sus labios profesan. Hermanos, déjenme decirle que lo más impactante del evangelio no es lo que yo pueda predicar, sino lo que yo pueda vivir y transmitir con mi propia vida y mi propia conducta. Hermanos, el evangelio no es solamente un mensaje de buena nueva para decirle al pecador que Cristo murió por él. El evangelio, hermanos, es el resultado de lo que Cristo hizo en la cruz, y es la evidencia externa, tanto en mi mente, en mi corazón y en mi conducta, que ese evangelio realmente tiene poder. Yo le puedo predicar a una persona que el evangelio tiene poder, yo le puedo decir a una persona que el evangelio puede transformar su vida, pero si mi vida no ha sido transformada por el evangelio, hermanos, entonces yo dudo que nosotros creamos o hayamos creído en lo que realmente es el evangelio. El evangelio, hermanos, tiene que cambiar vidas, como lo escuchábamos ahorita en este pequeño especial. La palabra de Dios tiene que transformarnos. No deberíamos de salir igual que como entramos en esta mañana. No deberíamos de seguir pensando como lo hacemos conforme a este mundo. Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino ustedes ya deberían de transformarse, porque en su entendimiento ha habido una completa renovación. Hermanos, nuestra mente ya no debe de ser la misma mente que teníamos antes. Nuestra conducta y nuestra actitud ya no debería de ser la conducta y la actitud que teníamos antes. Ahora nuestra vida debería y debe de ser completamente distinta. Vivimos en tiempos, hermanos, donde hay demasiadas personas que tienen apariencia solamente, pero con su testimonio han negado la eficacia del evangelio. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo número 3, versículo del 1 al 5. Pasajes que vamos a estar viendo los domingos en la tarde. Espero que no se los pierda. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Y hermanos, mi deseo en esta tarde y durante estas sesiones vespertinas que vamos a ver acerca de la apostasía y los falsos profetas, es que nosotros entendamos y comprendamos lo que verdaderamente es ser cristiano. Y en la mañana estamos estudiando, hemos visto ya nuestra nueva vida en Cristo, hemos visto lo que es ser nuevos discípulos, vimos que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora, hermanos, vamos a ver los resultados de haber sido salvos, los resultados de nuestra salvación. Hermanos, porque el decir que creemos en Cristo, el decir que somos salvos, tiene que ser sustentado con nuestras propias vidas. Tiene que ser sustentado con nuestra conducta. Tiene que ser sustentado con nuestros testimonios. Y si no es sustentado con nuestros testimonios, ese evangelio que tú y yo podamos predicar no tiene valor. Porque si ese evangelio no me ha podido transformar a mí, entonces no puede transformar a nadie. Y el problema no está en el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El problema es que la persona se ha engañado. Ha pensado que ha creído en un evangelio el cual ni siquiera lo ha entendido. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3:1. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Vea el 5, hermanos, porque lo que está describiendo aquí el autor, gracias hermano, porque lo que está describiendo aquí el autor es el carácter. Si tú ves este tipo de descripciones, si las comparas con Romanos capítulo 1 del 18 en adelante, vas a encontrar similitudes en muchas de estas. Pero mira lo que dice Pablo: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán, ve esa frase, negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermanos, el evangelio tiene que transformar mi vida en todos los rubros, hermanos.
No solamente en mi manifestación exterior, no solamente en cómo me he visto o en a dónde vengo los domingos, sino lo que está pasando dentro de mi cuerpo, dentro de mi alma, en mi mente, en mis palabras, hermanos, en mi forma de actuar, en mi forma de relacionarme con otros. El evangelio, hermanos, debe de haber transformado nuestra vida en todos los rubros, en espíritu, alma y cuerpo. Hermanos, el evangelio debió de habernos transformado. Dice Pablo a Timoteo: aguas, porque estos hombres no han cambiado, siguen siendo hombres impíos, ingratos, perversos. Lo único que ellos tienen es que tienen apariencia de que son piadosos. Hermanos, el término apariencia, hermanos, se refiere a su forma exterior. Como los fariseos, los escribas, Cristo le dijo: cuando ustedes escuchen la enseñanza de los escribas y los fariseos, óiganlos, porque ellos dicen, pero no hacen. Y eso es, hermanos, cuando nos damos cuenta de alguien que realmente no ha comprendido el evangelio, hermanos. Puede decir ser cristiano, puede jactarse, puede decírselo a sus compañeros del trabajo, pero su vida no está reflejando lo que dice. Y por eso vemos, hermanos, muchos cristianos dando mal testimonio, y lo único que causa, hermanos, es que el nombre de Jesús está siendo blasfemado. Si hay un término, y permítame utilizar esta expresión, si hay un término que ha sido demasiado violado, es el palabra cristiano. El día de ayer que fuimos a ganar almas en la tarde, íbamos el hermano Eulogio, el hermano Esteban y su servidor, y llegué a una casa de una señora, y la señora tenía interés en escuchar el evangelio, y de repente sale su hija, y ya su hija me dice: perdón, ¿y ustedes quiénes son? Y ya, ¿son cristianos? Y le dije: sí, somos cristianos. Y luego me dijo: es que nosotros estamos en el judaísmo, me dijo ahí. Entonces yo le dije, me llamó la atención que ella siguiera el judaísmo. Entonces yo le dije: ¿usted tiene ascendencia de familiares judíos? Me dijo: no. Y le dije: ¿su esposo tiene ascendencia de familiares judíos? Y me dijo: tampoco. Entonces yo le dije: me extraña que una persona que no es hebrea tenga tendencias a inclinarse al judaísmo. Normalmente van al judaísmo personas que tienen ascendencia o de padres que les enseñaron y estuvieron ahí. Se me hace extraño, le decía a ella, se me hace extraño que una gentil, y disculpe la palabra, pero así es, que una gentil que no es parte de la nación de Israel practique el judaísmo. Se me hace extraño, porque el judaísmo nada más lo practicaban israelitas. Y luego me dice ella: es que nosotros escogimos el judaísmo porque hemos visto que es lo más apegado en la Biblia, y aparte de eso, es que nosotros hemos visto el testimonio de los católicos y de los cristianos y creemos que el judaísmo es la mejor opción. Hermanos, me mató. Me disparó en la frente y me dejó sin vida. ¿Qué le respondes ante semejante afirmación? Ahora, yo le pude haber dicho: señora, no generalice, no todos los cristianos somos iguales. Pero hermanos, cuando me doy cuenta de mi vida también delante de Dios, no delante de la gente, delante de Dios, cuando yo veo mi vida delante de Dios, digo: muchas veces yo he dado mal testimonio, que gente ha llegado a pensar lo mismo de mí. Porque decimos que el evangelio cambia vidas, lo predicamos, nos jactamos de publicarlo inclusive en nuestras redes sociales, pero dista demasiado lo que decimos que de lo que somos verdaderamente ante Dios y ante los hombres. Hermanos amados, nosotros no podemos afirmar algo que realmente usted y yo no somos. El apóstol Pablo dice aquí, hermanos, que estos hombres solo tienen apariencia. Pablo dice en Romanos que el cristiano debe de ser transformado. Mire lo que dice Segunda de Corintios, hermanos, también capítulo número 3, verso 18. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo número 18. Segunda de Corintios 3, 18. Ya le empecé a hablar a esta señora y le empecé a hablar en sus términos, y le dije: bueno, usted dice que es judío y vamos a hablar en términos hebreos, entonces a usted le interesa. Y lo único que dijo: ¿a dónde me quieres llevar? Porque yo le dije: usted tiene que poner su fe en Jesús, en Yeshua, ponga su fe en él. Me dijo: ¿a dónde me quieres llevar? ¿Me quieres llevar a ser cristiana? Le dije: bueno, ya le expliqué el término cristiano, y le dije: sí, te quiero llevar a ser cristiana. Ya se quedó pensando un poquito más. Pero hermanos, ¿cómo la gente a veces etiqueta cristianismo con religiosidad? Y hermanos, y etiqueta a la gente cristianismo con religiosidad porque es lo que
muchos de nosotros venimos haciendo aquí el domingo. Solamente asistimos a un templo, adoramos, cantamos, oramos, le escuchamos la palabra, pero cuando salimos de este templo en nuestras vidas no está pasando absolutamente nada. Hermanos, cristianismo es vivir una vida transformada por el mismo evangelio. Mira lo que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿En quién, hermanos? En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, el creyente debe de ser transformado de nivel en nivel, de gloria en gloria, hasta llegar a convertirse en la misma imagen. Y hermanos, y si somos honestos, hemos fallado en esto. Y si somos sinceros, hemos transgredido el mensaje del evangelio y lo hemos denigrado tanto con nuestros propios testimonios. Tu servidor primero. Hermanos, nadie de nosotros realmente hemos entendido completamente lo que es el evangelio. El evangelio no me transformó externamente, me transformó internamente también. Produjo en mí una nueva forma de vivir, hermanos, un nuevo estilo de vida. ¿Sabe cuál es uno de los grandes problemas de nosotros hoy en día? La incoherencia. El ser inconsistentes con las cosas. El que no podemos sostener con nuestra vida lo que decimos. Ese es el problema de nosotros en este momento. Que nuestra vida dice una cosa y nuestro testimonio dice otra. Y que ya de repente te pones a pensar y ya no sabes en qué creer. La gente ya no sabe ni qué es la verdad, porque han visto tantos malos testimonios de cristianos, de católicos, de mormones, de estos, de aquellos, que ya la gente ya no sabe ni en qué creer. Y nosotros queremos guiarlos a Cristo, queremos guiarlos a la verdad del evangelio. Pero ¿cómo los vamos a guiar a la verdad del evangelio si el vecino, la vecina, el del trabajo sabe quién soy yo y cómo vivo? Sabe cómo le contesto al patrón, sabe cómo le hablo a mi esposa, sabe cómo trato a mis hijos, sabe que todos los días en la mañana, a cierta hora del día, nosotros venimos a la iglesia y nos vestimos para venir a la iglesia. Pero en nuestra vida no está pasando absolutamente nada, hermanos. Mira, hermanos, hoy en día estamos en una era donde la comunicación, hermanos, está a todo lo que da. Los medios de comunicación están a todo lo que da. Y ahorita estamos en esa época de las redes sociales. Y hoy en día, hermanos, en las redes sociales usted puede publicar todo lo que usted quiera. Yo, por ejemplo, puedes ver publicaciones de misioneros, de pastores, de hermanos en Cristo, gente que no es en cristiana. Y tú vas a ver, mira, en el Facebook tú pones lo que tú quieres poner. En el Instagram pones lo que tú quieres poner. Nunca he visto una publicación de un pastor que diga: aquí estamos en la reunión de la iglesia, oren por nosotros porque nada más el domingo vino un miembro. No, ellos ponen cuando tienen lleno, para que veas que tienen lleno. Pero nunca ponen, mira cómo está la iglesia día a día. Muchos ponen, aquí haciendo días grandes en tal lado y ves 200, 300 personas, pero en toda su semana o en todos los otros días no hacen nada más para llenar el reporte. O sea, tú pones en Facebook lo que tú quieres poner. Normalmente casi nadie va a poner cosas desagradables de sí mismo. Siempre vas a poner las cosas buenas, a dónde fuiste a comer, qué haces y qué no haces. Pero en ese medio de comunicación hemos puesto algo inconscientemente o conscientemente que dista lo que somos. Y es que, así como dice, voy a parafrasearlo en un dicho: lo que publicas es lo que tú eres. Y me temo que las redes sociales, hermanos, han demostrado y han desnudado lo que realmente hay en nuestro corazón. Porque es a través de ese medio donde gente dice: ¿y ese es hermano? Oye, pero si esa es la hermana que va el domingo en la mañana, mira lo que compartió. Es por ese medio que yo me he enterado que jóvenes que graduaron donde yo fui, en sus bodas pusieron música mundana, música secular. Hermanos, aunque tú en ese medio de comunicación puedes poner una fachada de piedad, hoy en día ese medio de comunicación realmente desnuda lo que verdaderamente somos. Ponemos lo que somos. Ponemos lo que somos. Y si un medio de comunicación nos puede revelar incluso lo que hay en nuestro corazón, imagínate cuando la gente convive con nosotros.
Y si un medio de comunicación puede decir muchas cosas de nosotros, imagínate cuando nos relacionamos con otros. Imagínate cuando platicamos con otros. El apóstol Pablo dice, hermanos, que nosotros debemos de ser transformados. La palabra griega es metamorfo. No solamente no es como una oruga que se transforma exteriormente, aún internamente, aún su nombre científico cambia, sino que nosotros fuimos renovados internamente y posteriormente en la redención futura vamos a ser cambiados también exteriormente, un cuerpo glorificado. Pero en el día a día, ese cuerpo de pecado en el cual yo conocí a Cristo, cada día ese pecado debe de morir conforme yo vaya avanzando en la vida cristiana. Yo debo de ir de menor a mejor cada día. El problema es que en el cristianismo moderno yo veo que vamos de arriba hacia abajo. Empezamos a poner cosas que antes no hacíamos y las llamamos buenas. Empezamos a ir a lugares donde no iríamos, o donde en el momento cuando conocimos a Cristo no hubiéramos ido jamás, y ahora estamos yendo a esos lugares. Hoy en día el Espíritu, mire hermanos, el Espíritu Santo nos habla y nos muestra que estamos mal. Pero es como un niño cuando estás viendo un programa de televisión tan entretenido, y es como empieza a llorar el bebé, y estás tan atento viendo el partido, viendo la novela, lo que estés viendo, y de repente el bebé empieza a llorar con sus gritos fuertes de que tiene hambre, y tú le dices al niño, cállate, déjame escuchar, y haces lo que sea para callar a ese niño, para que te deje ver y hacer lo que tú quieres. Y muchos así actúan con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla y te dice, estás mal, estás mal, estás mal. Y uno lo hace lo mismo que haría con un bebé. Déjame hacer lo que yo quiero hacer. Déjame actuar como a mí se me antoja actuar. En vez de rendirnos a la manifestación del Espíritu Santo cuando me dice eso que estoy haciendo está mal, y llegar y decir, Señor, ¿sabes qué? Perdóname, estoy haciendo mal. Pero mucho de lo que hacemos con el Espíritu Santo es lo mismo que hacemos con un bebé o con alguien que, mamá, espérate. Así actuamos los cristianos hoy en día. Dejamos que el Espíritu Santo empiece a influirnos, cercenamos su consejo, cercenamos su instrucción, cercenamos lo que Él quiere hablarnos en nuestras vidas, y empezamos a hacer lo que mi carne quiere, lo que a mi carne le gusta, lo que a mi carne le apetece, y empezamos a ver las cosas de una manera como diferentes. Como Eva vio el árbol, vio que era bueno y que era agradable a los ojos y dijo, me lo voy a comer. A ella se le olvidó el mandamiento, a ella se le olvidó que Dios dijo, no comerás de él. No, ella se puso a mirar que el árbol era bueno. Y hoy en día el creyente se pone a mirar que lo malo es bueno, y empieza a ver que no es tan grave hacer tantas cosas, que no es tan malo hacer esto, que no es tan malo hacer el otro, y empieza a cercenar la voz del Espíritu Santo. Hermanos, si nosotros realmente somos salvos, nuestra vida debió de haber cambiado de manera radical y completa. Hermano querido, la Biblia es radical. Y lo vimos la semana pasada. El que ama más a su padre, a su madre que a mí, no es digno de mí. Eso es radical, hermanos. El que no aborrece su propia vida no es digno de mí, hermanos. Eso es radical. El que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Eso es radical. La Biblia es radical, la vida cristiana es radical. No es solamente agarrar un conjunto de mandamientos para aplicarlos, lo que me gusta, lo que no me gusta lo desecho. La vida cristiana es radical. Jesús dijo, bienaventurados sois cuando me los persigan por mi causa. Eso es radical. Y nosotros hemos visto la Biblia como un libro que nada más me gustan unas cosas sí y otras cosas no me gustan. Quiero vivir unas sí y otras no las quiero vivir. Hermanos, o vamos a servir y seguir la Biblia completa, o no vamos a hacer nada, hermanos. Porque a medias no se puede. La Escritura es radical. Y el Señor nos dice que nuestra transformación por el Evangelio ha sido radical. De muerte hemos pasado a vida eterna. Fue un cambio radical. Ahora, hermanos, vamos a ver cuáles son las evidencias que existen en una persona que ha sido transformada por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son la vida, el estilo de vida que tiene una persona que ha sido transformada por el Espíritu Santo? Mira lo que dice Romanos capítulo número 3, versículo 24, el pasaje que estábamos ahí, por favor. Romanos 3, versículo 23 y 24.
Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vea lo que dice Pablo: siendo justificados gratuitamente. En primer lugar, hermanos, el creyente, la persona que ha sido salva, inmediatamente el primer resultado de su salvación es que ha sido justificado. El término es declararlo inocente, declararlo justo. Ahora lo vamos a ver en el sentido práctico. Es verdad que Cristo cargó en Él el pecado de nosotros. Es verdad que su justicia nos fue imputada a nosotros. Es verdad que el Padre castigó a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos ser justificados. Pero hermanos, el hecho de que seamos justificados no es solamente de que fui perdonado, mis pecados fueron colgados y el juez me ve como alguien inocente, sino que mi vida diaria debe de ser como alguien justo. No es solamente saber que fui justificado, que fui lavado, sino debo de vivir como alguien que es justo. Sino que debo de vivir ahora en completa integridad delante de Dios. Antes era impío, antes era pecador, antes era un hombre que había violado, era injusto. Pero hermanos, al haber sido justificado por Dios, yo ya he muerto al pecado y ahora delante de Dios yo soy justo. Pero no solamente es saber eso, es vivir como alguien justo. Miren lo que dice Romanos capítulo 6 versículo número 7. Hermanos, muchos de nosotros tenemos el concepto nada más y sabemos que hemos sido justificados, pero no vivimos como alguien justo. Seguimos haciendo cosas de la injusticia de antes, seguimos violando mandamientos, seguimos transgrediendo la Biblia, seguimos haciendo lo que se nos da la gana muchas veces. Hermanos, alguien que realmente ha sido salvo, ha sido justificado, pero también sigue viviendo en esa justicia. Miren lo que dice Romanos 6:7. Dice la Biblia: porque el que ha muerto al pecado, ¿qué dice, hermanos? Ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Hermanos, nosotros hemos muerto al pecado y ahora nuestra vida, hermanos, debe de ser en completa justicia ante Dios. Por eso Santiago dice: si tú quieres a mí demostrarme que eres cristiano, que tu fe es verdadera, Santiago dice: la fe sin obras está muerta. No puedes decir que eres justo delante de Dios y comportarte como un impío. No puedes decir que fuiste justificado delante de Dios y que ahora eres inocente de los cargos si sigues comportándote como un delincuente. Hermanos, al ser justificados, nuestra vida debió de haber cambiado de manera radical. Hermanos, la justicia de Dios nos fue imputada, sí, pero mi vida diariamente tiene que seguir manifestando las obras de Dios en mi cuerpo. Mira lo que dice en Efesios capítulo número 2 versículo 10. Efesios 2:10. Mira lo que dice Efesios 2:10. Efesios 2:10. Dice la palabra de Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para buenas obras. Nota esto: las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que viviéramos en ellas, para que anduviéramos en ellas, para que camináramos con ellas, para que aplicáramos esas obras. El Señor Jesús no nos salvó solamente para decir: soy justo y puedo hacer ahora lo que yo quiera. No, Él me salvó para seguir manifestando esa justicia. Cuando la gente ve al creyente, a un creyente verdadero, ve la justicia de Dios en su vida a través de sus obras. No porque seamos salvos por la fe quiere decir que podemos vivir haciendo lo que se me da la gana. No, al contrario, al haber sido salvo por la fe, esa justicia de Dios me fue aplicada a mí y yo la demuestro y la manifiesto a través de mi vida, de mi conducta. Eso es ser justificado en la práctica. Sí, hermanos, conocemos las doctrinas de la Biblia, las hemos explicado aquí, ya está. Quizá nos hemos memorizado los significados, pero eso no tiene valor si no lo estoy aplicando, si no lo estoy viviendo día a día. La pregunta es: yo digo que soy justo, pero me comporto como un justo. Y cuando hablamos de justicia, hablamos de alguien que se deja guiar, hermanos, por la bendita palabra de Dios. Querido creyente, ¿cómo nos relacionamos con otros? ¿Cómo nosotros leemos la Biblia realmente? ¿La leemos superficialmente?
La leemos, hermanos, nada más de manera por encima, que la estamos aplicando. La Biblia nos está hablando, nos está confrontando, nos está humillando al pecado, nos está haciendo ver que estamos mal, que tenemos que corregir. La Biblia me ha corregido, hermano. Realmente has corregido esas áreas en tu vida con las cuales batallabas cuando estabas en Cristo. Has cambiado. Y me temo que muchos de nosotros podíamos decir: pastor, ¿sabe qué? No he cambiado. El pastor Paul Travis Tripp dijo que el problema del cristiano moderno es que el cristiano moderno lee la Biblia como un libro teórico, lee la Biblia como un seminarista nada más para hacer tareas o trabajos, pero la Biblia no lo está confrontando a él. Y es muy fácil leer la Biblia para sacar versículos para otros. Es muy fácil leer la Biblia para hacer un trabajo, una tarea de un instituto o algún estudio que pueda yo hacer o algo. Pero hermano, si la Biblia cuando yo la leo no me está confrontando a mí y no estoy haciendo cambios, hermanos, entonces algo anda mal. La palabra de Dios siempre me debe de confrontar a mí primero para producir justicia, para producir una actitud de justicia. Hermanos, nosotros fuimos justificados por medio de la fe, pero esa justicia no nada más es decirla, es vivirla. Ahora yo vivo en la justicia de Dios. Y ahora yo hago y sirvo lo que no podía hacer cuando estaba sin Cristo. Sin Cristo era injusto. Sin Cristo yo era impío. Ahora en Cristo puedo vivir en obediencia a la palabra de Dios, ya no para salvarme, sino como el reflejo de lo que Él ha hecho en mí. Las obras no son para salvarnos, son la evidencia de que somos salvos. Es el espejo que me denota lo que yo soy, quién soy verdaderamente. Son tus obras lo que denotan lo que tú eres, no lo que tú puedes decir con tu boca. Por eso, hermanos, carecemos de mucho valor y de credibilidad muchas veces en nuestra vida, porque nuestra boca es incoherente con nuestras acciones. Ayer en la Ganancia de Almas me encontré también un señor católico, pero de esos señores que no quieren aprender, son esos señores que les gusta pelear contigo. Y yo hablaba con él del evangelio y empezaba a hablar de Cristo. Yo no sabía que él era católico hasta después en la charla. Y me dice, como que no hallaba la manera de decirme: ya lárgate de aquí, ya no quiero que me estés hablando de eso. Y mi hijo, hermano, se me había quedado dormido en el carro. Ya lo levantamos, vámonos a la Ganancia. Y mi hijo estaba así como que muy así como aburrido. Se acababa de levantar, estaba recargado. Y luego voltea a él y ve a mi hijo y le dice: mira, tienes a este niño aquí obligándolo, mira qué aburrido lo tienes, eso es inhumano, que no sé qué. Tú le estás enseñando a tu hijo la religión tuya y eres y me empezó a insultar y a decir todo porque Iker pues estaba así recargado y haciéndole, ¿no? Le dije: bueno, mire, primera, él quiso venir solo, yo no lo obligué. Y en segunda le digo: se acaba de despertar. No me interesa, mira, lo traes ahí obligando, le estás imponiendo tu religión. Y no sé cómo salió el tema, no le voy a añadir de más, pero salió que el Señor cree en el Sagrado Corazón de Jesús. Y yo le dije: Señor, ¿qué es eso? ¿Usted sabe lo que es el Sagrado Corazón de Jesús? Y luego me dice: no, pero yo creo en él. Y le dije: ¿cómo va a creer en algo que usted no sabe? Dice: es que no lo he investigado, pero mis papás me lo impusieron. Le digo: usted me está regañando que porque yo le impongo a mi hijo mi denominación y mi religión, y a usted está creyendo y abrazando algo que sus padres le impusieron. Y le dije: no sea incongruente. Su argumento pierde credibilidad con lo que usted me está diciendo. Usted me está diciendo que yo no le imponga a mi hijo, pero sus padres le impusieron una religión y usted no sabe ni qué rayos es el Sagrado Corazón de Jesús, pero usted le cree. Me corrió, hermanos. Me corrió. Pero mire, así como ese señor, así de incongruentes nos vemos cuando decimos el evangelio transforma. Así de incongruentes nos vemos cuando decimos es que el que es cristiano debe de vivir como un cristiano y nuestras obras para nada son de justicia. Así de incongruentes nos vemos nosotros. Yo me quedé meditando en eso y me dio mucha risa cuando me fui porque me corrió muy feo. Hasta mi hijo estaba bien asustado, pero me quedé pensando y dije: así como él se vio incongruente y yo le reclamé por esa incongruencia, ¿cuánta gente no nos puede reclamar y decir: tú me predicas de que no se debe de hacer ciertas cosas y tú las haces? ¿Sí me está oyendo, hermanos? Entonces la pregunta es: ¿somos creyentes o no somos creyentes? ¿Somos salvos o no somos salvos?
No, pues no diga amén, háganlo. Viva como alguien justo, vivamos como justos, hermanos. Si somos justificados por la fe, vivamos como creyentes justos. No agarremos de más de lo que no debemos de agarrar. No engañemos a la gente. No hurtemos cuando no debemos de hacerlo. Sea íntegro y sincero con su esposa, aunque le duela. Seamos diferentes en todas las ramas de nuestra vida. En segundo lugar, hermanos, mire 2 Corintios 5:17. ¿Cuál es la otra evidencia, hermanos, de que alguien realmente es cristiano? Que alguien realmente el evangelio le ha salvado. Mire 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Mire lo que dice la escritura. Pasaje súper conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva. Hermanos, apréndete esa palabra, nueva. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hermano querido, la regeneración ya lo habíamos oído también en la escuela dominical. Es el acto por el cual Dios nos ha impartido nueva vida. Cuando un niño nace en el mundo, vamos a decir el ejemplo mío de mi hijo. Mi hijo nace en el mundo. Mi hijo no es una réplica mía. Aunque tiene genes y parecido, él es una persona nueva en sentido individual a mí. No nació una copia idéntica de mi persona. Él es alguien nuevo, independiente, diferente. Cuando Cristo dice que somos nuevas criaturas, quiere decir que aunque nuestro exterior es el mismo ahorita, en el interior debe de haber salido una persona completamente distinta a la que se acaba de morir. Hermanos, aunque mi hijo acaba de nacer y tiene mi sangre, quizá tendrá algunos rasgos míos, no soy yo, hermanos. Él es diferente, él es alguien distinto a mí en todo. Nosotros cuando morimos al pecado, se murió el hombre de pecado y nació alguien completamente diferente. Aunque el cuerpo es el mismo, pero es diferente en el interior. Y es que eso no lo hemos entendido. Regenerado no es solamente saber que he nacido de nuevo, sino que verdaderamente todas las cosas que hay en mí son nuevas. Nuevamente, nuevo corazón, nueva actitud, nueva forma de ser. Un hombre conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El problema es que solamente hemos entendido la regeneración como una doctrina en la cabeza, pero no lo estamos viviendo, porque la misma persona que éramos antes sigue estando ahora y no debe ser así. Hermanos, cuando alguien muere, ya no está entre nosotros, ya no lo vas a volver a ver, su cuerpo está ahí enterrado. Pablo dice, si ustedes han muerto con Cristo, ¿cómo viviremos entonces aún en el pecado? Hermanos, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede ser posible que alguien muere y de repente siga teniendo vida? Si ya está muerto, ya está ahí, ya no hay para atrás, ya no hay marcha atrás. Eso es lo que yo no he entendido, hermanos. Muchas veces, si realmente en Cristo, hermanos, somos nuevas criaturas, ¿por qué seguimos teniendo las actitudes de antes? Mira lo que dice 1 Juan capítulo 5 versículo número 1. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1. Primera de Juan 5:1. Primera de Juan 5:1. Mire lo que dice ahí la escritura. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿es qué, hermanos? Es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Mira el texto, el que cree que Jesús es el Cristo, ¿es qué, hermanos? Es nacido de Dios. Mire Primera de Juan 1. Primera de Juan 1 verso 5. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos con nuestra boca que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Eres incongruente. No puedes decir con tu boca que caminas con Él, pero si andamos en las tinieblas, entonces ¿qué dice Juan, hermano? Yo no digo yo, ¿qué dice Juan? Mentimos.
Cuando alguien verdaderamente ha sido salvo, cuando alguien realmente ha creído en Cristo como Señor y Salvador, su vida es completamente nueva. No solamente lo dice con su boca, sino con su corazón, su actitud y con su vida lo termina por confirmar y por testificar. Ahora, es cierto que no somos perfectos, es cierto que tenemos debilidades, es cierto que todavía batallamos con la naturaleza pecaminosa, pero hermanos, realmente un verdadero creyente todos los días se cuelga a sí mismo en ese mismo madero. Todos los días le dice: Señor, yo quiero estar colgado ahí. Señor, yo todos los días renuncio a mí mismo, renuncio a este hombre, dejo que tú tomes el control. Miren, sigamos leyendo versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermano, no solamente mentimos con nuestra boca, sino que en la práctica entonces no somos verdaderos. Verso 8, versículo 7. Pero si andamos en luz, nota el verbo andar. No es decimos, pero si decimos que estamos en luz. Dice si andamos, si nos conducimos y vivimos en la luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo. Amén. Hermano, no solamente se trata de lo que yo puedo decir, sino de lo que yo digo y hago a la vez. Alguien que ha sido salvo, ha sido regenerado, no solamente sabe que ha nacido de nuevo, sino en la práctica es un hombre nuevo, es una mujer nueva. Mira, hermanos, todos venimos de familias diferentes. Algunos vienen de papás divorciados, otros de un padre, una madre, algunos huérfanos. Algunos venimos de dos papás. Algunos tuvieron sus papás de chiquitos, pero fueron estrictos. En fin, tenemos una amplia gama de variedad de familias. Todos venimos de familias diferentes, somos diferentes, venimos de épocas diferentes. Por ejemplo, el hermano Eulogio viene del Porfiriato, de allá, de esas épocas. Yo vengo acá del Timbiriche, de Tatiana. ¿Sí me entiende, hermanos? Venimos de épocas diferentes. El pastor Campana viene de Matusalén, Abraham, Isaac, Jacob. Todos venimos de épocas y de maneras diferentes. Nosotros aquí somos de los Rugrats y los otros pues ya de aquí de los de hace poquito, los millennials y todo eso, de los de RBD, así, de esa línea. Pero hermanos, en Cristo, ni la época, ni la cultura familiar, ni mi cultura en mi patria, nada de eso importa en Cristo, porque en Cristo todos somos nuevas criaturas conforme a su imagen. ¿A qué voy con esto? Es que así soy yo porque así me trataron. Es que así soy yo porque así me enseñaron. Es que allá me enseñaron. Es que, hermanos, en Cristo todos debemos llegar a una meta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí no importa si venimos de familias diferentes o de épocas diferentes. Tu propósito, el mío, al tener al mismo Espíritu Santo, es que seamos regenerados y que seamos conforme a su palabra. Ya no importa lo que fuimos, lo que aprendimos, lo que somos. En Cristo, hermano, nuestra meta, nuestro propósito es Él. El problema es que muchos todavía justifican su actitud y dicen: es que mi papá sí me trataba y así yo tengo que tratar a mis hijos. No, hermanos, si somos nuevas criaturas, ese hombre ya se murió. El problema es que estamos siguiendo desenterrando a ese hombre y seguimos escarbando y seguimos agarrando el esqueleto de ese hombre que ya había muerto y queremos seguir viviendo la vida de ese muerto. No, hermanos, el Señor nos dio una vida completamente nueva. ¿Sabe cómo muchos cristianos nos conducimos a veces? Como los israelitas. Dios los sacó para darles una tierra nueva, una heredad, y ellos estaban añorando la tierra que habían dejado. Oh, y ojalá nos hubiéramos vuelto allá. Oh, es que allá teníamos. Hermano, siempre yo a veces me da tanta tristeza escuchar creyentes que dicen: oh, y con lo que yo era en el mundo, mira, yo era un hombre. Eras un impío en el mundo. ¿De qué me podría jactar yo de lo que era en el mundo? No, es que yo en el mundo ustedes si me hubieran conocido, hasta muchos, si me hubieras conocido. No, gracias, no hubieran gustado conocer un impío. Pero el problema es que dicen muchos lo que yo era, pero su vida refleja lo que soy y lo que sigo siendo. Hermanos, en Cristo somos nuevas criaturas. Fuimos regenerados. Ahora, ¿qué implica ser regenerado? Ser transformados. Empezar a mutar, a cambiar. A esa oruguita le empiezan a salir alas.
a esa oruguita le empiezan a salir antenas. Esa oruguita empieza a tener capacidades que no tenía cuando estaba como forma de gusano. Puede volar ahora. Es hermosa ahora. Antes era fea, babosa. Ahora es diferente ese animal. Porque la etapa de la metamorfosis hace una transformación completa y total. Una transformación radical. El creyente debe de sufrir una transformación radical. El problema es que muchos estamos como la oruguita de Disney Pixar, de la película de bichos. Sale la oruga gordita con dos antenitas, con dos alitas. O sea, una metamorfosis a medias. Hermano, nadie puede tener una metamorfosis. Es antinatural una metamorfosis a medias. No puede una oruga tener todo el cuerpo de oruga y dos alas de mariposa. No puede, hermanos, es antinatural. Yo no puedo concebir que haya cristianos con metamorfosis a medias. No hay metamorfosis a medias. O no has cambiado nada o te has transformado por completo. Pero no hay metamorfosis a medias. Hermanos, tenemos que identificar realmente dónde estamos. Yo pregunto, no sé cuántos años tengan ustedes de ser salvos. De la mayoría sí sé, otros no sé. Pero pregúntate, de los años que tú tienes en Cristo, yo voy a hablar de mi vida, de mis 11 años que yo tengo como cristiano. ¿He cambiado? ¿Soy mejor hoy de lo que fui hace 11 años cuando llegué a Cristo? ¿Y sabes quiénes son los que van a dar testimonio de eso? Además del Señor, los que me rodean. El problema es que a veces llegamos a lugares donde estábamos y la gente sigue viendo al mismo hombre. Y tú tratas de decirles, es que soy cristiano, te dicen, no hombre, ¿en serio? Y la gente nos conoce, hermanos. Pero no es lo mismo que digan, oh, tienes el estuche del mismo hombre que conocí, pero por dentro esta es otra persona. Hermanos, es que nosotros digamos, ¿sabes qué? Ese día alguien murió, ese día yo morí, y ese día Cristo me dio vida y un hombre nuevo, una mujer nueva ha nacido. Yo veo una foto cuando yo llegué al colegio bíblico por primera vez en el 2013. Y vi una foto, hermanos, mi vestimenta, mi forma de pararme, mi forma de ser. Y yo me acuerdo haber dicho ese día, ese muchacho de esa foto, una vez me la enseñó mi mamá hace tiempo y le dije, ese muchacho de esa foto, ese muchacho ya se murió. Y no en el sentido malo, hermanos. Ese muchacho ya se murió. Porque todo lo que Cristo empezó a trabajar en mi vida, hermanos, cada vez que recuerdo a esa fecha, yo veo como si fuéramos dos personas completamente distintas. No solo porque tu madurez de tu mente, sino nuestra vida debe de ser diferente. Aún mi propia esposa me ha dicho, y yo creo que nuestras esposas o tu cónyuge debería de decir lo mismo. Oye, ¿sabes qué? Yo veo que eres otra persona. El problema es que muchos cambiamos para mal. ¿Sí me está escuchando? El problema es que muchos cambiamos para mal. Pero deberíamos de ser otra persona. Todos los días deberíamos de ser diferentes. Todos los días deberíamos de reflejar el evangelio en nuestras propias vidas. Por eso Pablo le dice a la iglesia, maridos, amen a sus mujeres como a sus propios cuerpos. ¿Sabes por qué Pablo le dice eso a ellos? Porque los griegos, los romanos trataban a su mujer como si fuera un objeto. Para la gente de ahí, que Pablo dijera, ama a tu esposa, era completamente revolucionario. Que las mujeres respetaran al marido, habría maridos autoritarios. Pero ¿sabes por qué Pablo les dice eso? Que amen a su mujer como Cristo a la iglesia y que la mujer respete a su marido, así como la iglesia se somete a Cristo. Dice en el versículo 32, les digo un misterio. Y ese misterio, ¿sabe qué es? Es el reflejo del evangelio en el matrimonio. Hermano, nuestro matrimonio refleja el evangelio. Nuestros hijos pueden ver a un Cristo tratando como vaso más frágil su iglesia, o ven a un Cristo pateando a la iglesia. Hermanos, todos podríamos afirmar que Cristo ama a su iglesia y que las puertas del Hades nunca van a prevalecer contra ella y que Él la sustenta y la cuida. Pero si afirmamos eso con la boca, pero no con mis actos al tratar a mi esposa, soy peor que un incrédulo, soy un mentiroso. Todo lo que hacemos, lo que decimos, tiene que ser sustentado, porque tanto lo que digo como lo que yo hablo se complementan entre sí. ¿Has sido transformado? ¿Has sido regenerado? Querido hermano, ¿has cambiado? ¿Has crecido en la gracia? ¿Has madurado en la fe?
Miren el número 3, hermanos. Número 3, 1 Pedro 1:18. Con esto vamos a terminar. Y te iba a haber dos más, pero creo que este es un poquito más enfático. Y lo demás se deriva de esto que vamos a ver. 1 Pedro 1:16-18. ¿Si estamos, hermanos? Dice la palabra de Dios. Versículo número 13, para comprender bien el flujo del pensamiento del autor. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos, nota que nos da nuestra identidad. Como hijos, ¿cómo debemos de ser? Obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estabas en ignorancia. Nota eso, hermano. La evidencia de nuestra salvación radica en que nosotros no vamos a moldearnos a como estábamos antes cuando nos encontrábamos en la ignorancia. Es verdad, Pablo dice: yo perseguí a la iglesia, yo maltraté a la iglesia, pero hermanos, escúchenme, yo lo hice porque estaba en ignorancia. Pero ¿por qué nos vamos a comportar como si estuviéramos en ignorancia cuando ahora ya conocemos la gracia de Dios, hermanos? Pedro dice: no te conformes a los deseos que antes tenías cuando te encontrabas en ignorancia. Mira el versículo número 15, sino como aquel. No mires hacia atrás, querido hermano, mira hacia allá. Sino como aquel que nos llamó. ¿Es qué, hermanos? Es santo. Sed también vosotros. ¿A quién le está hablando? ¿Inconversos o a los que según fueron transformados por el evangelio? A los creyentes. Sino que también vosotros ser santos en toda. Como que no quedó claro eso, subráyalo, apréndetelo. En toda vuestra manera de vivir. La palabra toda es cada una de las áreas de mi manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mira el 18: sabiendo que fuisteis tiempo pasado rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Alguien que verdaderamente da evidencias de ser salvo es alguien que ha sido santificado. Y como lo veíamos en la doctrina, santificación habla de que ahora, hermanos, delante de Dios somos declarados santos, somos limpios de pecado, no hay deuda, no hay mancha. Pero vuelvo a repetir lo mismo que dije, esto es en sentido práctico. Si realmente hemos sido santificados, vivamos en la hermosura de la santidad entonces. Dice el apóstol Pedro: nosotros debemos de ser santos porque el que nos llamó es santo. Y debemos de ser santos en toda vuestra manera de vivir. En lo que vemos, en lo que hablamos, a dónde vamos, con quién vamos. En toda tu manera de vivir, en tu mente, en tu corazón, pero también en tu exterior. En toda tu manera de vivir. Hermanos, un verdadero creyente se santifica. Mira, hermanos, discúlpeme si a alguien le voy a lastimar con lo que voy a decir el día de hoy, no es mi intención. Pero desgraciadamente, lo que guardamos en el teléfono es lo que somos, hermanos. Y si realmente nosotros hemos entendido que nuestro Dios es santo, yo pregunto: si Dios es santo y sabemos que Dios está airado contra el pecado, ¿por qué lo seguimos haciendo? Hermano, yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que Acán no sabía que Jehová de los ejércitos era santo? ¿Tú crees que Acán no sabía que al tomar ese lingote de oro, ese manto babilónico, él estaba haciendo algo incorrecto? Mira, tan lo sabía que lo escondió. Si no hubiera sido malo haber tomado del anatema, él no lo hubiera escondido. ¿Por qué esconde el lingote de oro y dice: no, pues aquí nadie robó nada? Y así actuamos muchas veces. Si realmente, mira, decimos que somos salvos, que el evangelio cambia vidas,
pero no nos santificamos en nada, hermano. Si yo pudiera ver el playlist de de los programas o series que nos gustan ver, yo creo que a nadie de nosotros gustaría que aquí en una pantalla viéramos el playlist de lo que vemos en Netflix o en alguna aplicación. Entonces saldríamos avergonzados si alguien aquí pasáramos los mensajes, las llamadas, las fotografías, lo que tendríamos en el teléfono. Nos daría vergüenza. Si alguien pusiera en la pantalla lo que a veces por nuestra cabeza pasa y que no lo sacamos, sino le damos cuerda. Hermanos, el apóstol Pablo llama a la iglesia a renovarse y transformarse en su entendimiento. Y si nosotros decimos, hermanos, que somos salvos, nosotros debemos de ser santos y santificarnos en todas las áreas y las ramas de nuestra vida. En todas. ¿Por qué entonces, hermanos, nosotros estamos haciendo cosas que son contrarias a la santidad de Dios? Mire, a mí en cuanto al movimiento bautista, a mí me han criticado mucho porque yo no predico mucho contra las vestimentas. No soy como de hablar de faldas, pantalón. Pero yo siempre he dicho algo. Miren, la Biblia es tajante cuando habla del orden de la vestimenta: pudor, modestia y decoro. Cuando tú vas a Dios con esos tres principios bíblicos y tú te paras al espejo y pones en tu vidrio pudor, modestia y decoro, y ves tu vestimenta, y tú te comparas con el estándar que Dios puso, no el que pone el pastor o el que pone una iglesia, el estándar que Dios puso, y tú te comparas y dices: yo estoy en pudor, modestia y decoro, tú vas entonces a entender si es correcto o no es correcto la vestimenta que tú estás usando. Ahora, podemos tener diferencias de opiniones. Yo estoy más a favor de la falda por lo que puede cubrir, pero esa es otra historia. Pero si vamos a pudor, modestia y decoro, si vamos a la santidad en cuanto a principios de lo que debemos de ver y tocar con nuestras manos, nos vamos a dar cuenta que muchas cosas que hemos visto, tocado con nuestras manos, o la manera en que nos vestimos, no es conforme a lo que está en este libro. Ahí nos vamos a dar cuenta que entonces no nos estamos poniendo al estándar de la santidad de Dios. Yo me reservo el pleito que si es bueno o malo ir al cine, que si es bueno o malo ir a un teatro, que si es bueno o malo ir a un estadio de fútbol. Hermanos amados, ustedes y yo no somos niños chiquitos para no saber lo correcto y lo incorrecto. Si somos salvos y realmente caminamos con Dios, vamos a saber lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Pero sabe que muchas gentes están viviendo a lo que les enseñaron y dicen: no, es que no voy a esto por aquello. ¿Y por qué no vas? No, pues es que el pastor dijo. Pero nunca dan un argumento 100% bíblico para saber por qué no lo hacen. Yo me he puesto a pensar como pastor. A mí me encanta el fútbol y ustedes lo saben. Pero tuve hace poco en el campamento que renunciar a mi equipo de fútbol porque entendí que no se ajustaba a lo que yo podía predicar. Si yo predico contra el movimiento LGBTQ y mi equipo apoya al movimiento LGBTQ, es incongruente que yo apoye un equipo que apoya el movimiento homosexual. No va acorde a Dios. Y no estoy satanizando el deporte ni el fútbol, lo sigo practicando, solamente que ya no me fanatizo por ningún equipo. Hermanos, eso es entender la santidad. El problema del legalismo es que sataniza todo. Satanizan todo sin entender, porque satanizan la tele, pero hacen cosas peores que la tele. Satanizan los pantalones, pero hacen cosas peores que los pantalones. Satanizan el peinado o el maquillaje, como decía Rigo en muchas iglesias, que ni maquillaje ni zapatilla, pero hacen cosas peores que el maquillaje o que no estar sin maquillaje. Santidad, hermanos, es en toda nuestra área de vivir. ¿Usted es santo? Hermanos, eso es lo que realmente es el evangelio. Una persona que ha sido salva vive con justicia, ha sido justificado, ha sido regenerado, ha sido santificado. Hermanos amados, me temo yo y quiero pensar. Siempre quiero pensar así y oro todos los días y a veces me vengo a orar aquí a la iglesia y oro por eso, Señor, que ojalá que toda la gente que está congregada en este lugar, todos sean salvos. Ojalá y todos los que estamos en este cuarto seamos salvos.
Con todo mi corazón lo deseo porque hay una condenación eterna para el que no lo es. Pero alguien que dice que es salvo vive con estos tres principios en su vida. Y hay más principios. Pero siempre la santidad, la regeneración, la nueva criatura que ahora es y la justicia son las marcas más evidentes de alguien que es salvo. Imagínate que yo esté predicando ahorita aquí en este púlpito y en la noche sea otra persona, predicando de la santidad de Dios y en la noche engañando a mi esposa, o en la noche embriagándome, o en la noche echando maldiciones con los de la cuadra. Hermanos, si realmente somos salvos, vamos a dar evidencias de esa salvación. Querida Iglesia Bautista Agua Viva, hermanos en Cristo, hermanas, ¿ustedes son salvos? ¿Ustedes son salvos? Si la respuesta es sí, no lo digas con tu boca, dilo con tus acciones. Dilo con tus acciones. Y si es no, pastor, no soy salvo, hoy es el día del arrepentimiento. Padre, gracias te damos porque eres bueno con nosotros.